Ahora sí. Bueno, junto con saludar a Antonio Olivares y a Hernán Calderón de CONADEC, que hoy día nos acompañan en la sesión del apartado de charlas que hemos estado ofreciendo el último tiempo para la comunidad emprendedora FOSIS. Eh, Hoy por hoy, junto a la gente de CONADECUS, que ha tenido una gran disponibilidad para con nosotros y también para los emprendedores, de compartir su conocimiento, de compartir su, eh, bueno, valga la redundancia, conocimiento en la materia y todo lo que el camino que ellos han llevado a cabo como la corporación que son y lo que se han desenvuelto a la hora de defender muchas veces los derechos de los consumidores, porque al final del día los emprendedores también encarnan el rol de consumidor a la hora de contactarse con proveedores, de contactarse con eh, todo lo que es la cadena productiva y como al final del día lo que compran, lo que consumen, lo que van consumiendo, valga la redundancia, para poder llevar adelante su emprendimiento y sus negocios. Antonio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Tibi, te escucho muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hernán, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hernán, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, Gusto saludar. ¿Cómo está Hernán? igualmente, igual. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es de nosotros, créeme que sí. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Cómo han estado las cosas en Conadecus? Bien, bien, bien. Estamos bien, ahí estamos en la nube otra vez porque tenemos justamente una demanda muy relevante que se presentó y que ayer se dio a conocer a público. Eh, es probablemente la demanda colectiva más millonaria que se ha hecho en Chile. Y yo creo que a lo mejor Wow. de estar de las más grandes del mundo. Debería estar también porque es una cosa gigantesca y es para proteger a las personas hipervulnerables, que es lo que nos preocupa. Bueno, de ser todo positivo a ser un emblema más en el tremendo medallero que tienen desde el año 96, estando desde el lado de los Exacto. consumidores y acumulando ahí victorias pírricas en algunos casos, pero siempre victorioso, habitualmente. Sí, eso es. Nosotros tenemos ese, ese récord. ¿Mm? Bueno, Que tenemos. para toda la gente que en este minuto se está ya sumando a la charla, les comentamos que desde Conadecu Hernán quizás su rostro les va a parecer bastante familiar. Hernán es una persona ya mediática a la altura de su carrera. Bueno, Siempre la misma, defendiendo a los consumidores. Y también a los pymes, ¿eh? Nosotros tenemos muchos pymes que al final son consumidores, que hemos hecho valer muchas veces la calidad de consumidores a los pymes y a los MIPYME, principalmente, porque también sufren abusos, ¿no? Igual como consumidores, entonces hay que apoyarlos mucho para que ellos tengan el apoyo para poder realizar sus emprendimientos y que no tengan problemas, digamos, con las empresas que les suministran productos o servicios. bueno, eso hace Entonces, una plataforma ideal. Nosotros como FOSI y ustedes como Conadecus, desde el lado de los emprendedores, que los que hoy son nuestro público y los que hoy están ávidos de conocer este apartado de defensa y apartado de derechos también, y de obligaciones, que es lo que es, digamos, el apellido que tiene esta palabra mágica que es derecho, también va con obligación y de eso se va a hacer cargo Antonio en la primera parte de esta charla, así que te doy el pase gol después de esta tremenda introducción, gracias a Hernán y a ti también, Antonio, para que comencemos con esta charla. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir aquí una pequeña presentación. Perfecto. Bueno, la idea es hoy día dar alguna luces de cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que tienen los emprendedores, las pymes, las empresas pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas cuando interactúan tanto como proveedores, es decir, cuando ellos están prestando servicio, que es lo que de la forma habitual que van a trabajar, no siempre van a querer prestar algún tipo de servicio o entregar o vender algún tipo de bien hacia los consumidores, entonces es muy importante que sepamos en ese caso cuáles son nuestros deberes como pyme, nuestros deberes como emprendedores, de qué nos tenemos que hacer cargo, qué tenemos que entregar a los consumidores, y por otra parte, también los derechos que tienen estas pymes. Estas pymes, en ciertos casos, las micro y las pequeñas empresas en particular, ambas, micro y pequeñas empresas, también van a poder ser considerados consumidores. Van a poder ser considerados consumidores y entonces hay ahí un rol que es
bastante o reciente, diríamos, ¿no? Desde el año 2010 en adelante que se pueden ser consideradas consumidores, y entonces les vamos a aplicar ciertos derechos que también es bueno que las conozcan en sus relaciones con empresas más grandes. Entonces, lo primero es abordar un poquito el rol como proveedor. ¿Por qué se constituye una micro, una pequeña o una mediana empresa? Y lo hace, si es que lo hace para poder entregar algún tipo de servicio a la comunidad. Ya sea va a prestar algún servicio a los consumidores, va a prestar algún servicio en su comunidad, en su barrio, en el lugar en el que se constituye, o bien se va a entregar o va a vender algún tipo de servicio. ¿Cierto? Siempre la pyme, la empresa en general, la vamos a constituir por esas razones. De tal manera, lo fundamental para ella, su rol fundamental, va a ser proveedora. Siempre va a ser alguien que esté entregando un servicio a sus clientes, y sus clientes, que somos nosotros, vamos a ser entonces sus consumidores. Los consumidores, por lo tanto, van a tener ahí derechos que más allá de conocerlos técnicamente, que no es lo que se puede tratar de explicar, sino que más allá de conocerlo técnicamente, lo conocemos por nuestras relaciones como consumidores habituales. Siempre somos consumidores cuando tomamos el transporte público, cuando compramos en un supermercado, cuando compramos en una ferretería o en un almacén, estamos siendo consumidores y normalmente estamos ahí exigiendo ciertos derechos que van a ser estas obligaciones que tengan estas pequeñas empresas cuando actúan como tal. Entonces, por dar algunos tipos de ejemplos, ¿cuáles son las obligaciones que va a tener esta pyme al actuar como proveedora, al prestar su servicio o al vender o comercializar los bienes o los productos que fabrica? Para poder abordarlo, simplemente podemos pensar en algunos ejemplos. ¿Qué ocurre? Todos probablemente alguna vez han tenido que pedir un crédito, las pymes probablemente han tenido que pedir un crédito, los emprendedores o los consumidores han tenido que pedir un crédito. ¿Qué nos interesa cuando pedimos un crédito? Nos interesa saber cuántas son las cuotas, cuál es el valor de la cuota, cuánto es el interés, nos interesa tener información. Y por lo tanto, el primer deber de las pymes y el primer deber de cualquier proveedor va a ser entregar información. Hablamos de un crédito, pero llevémoslo también a las pymes. ¿Qué pasa si la pyme es, por ejemplo, un almacén de barrio? También tiene una obligación de entregar información a sus consumidores. ¿Qué información? Obviamente no va a ser una información tan compleja como en el caso de los créditos, pero va a tener que entregar información. Por ejemplo, algo muy básico, el precio de los productos. El precio de los productos es uno de los deberes de información que va a tener esta pyme. El vencimiento de los productos, por ejemplo, va a ser otro tipo de información. Entonces, hay que entender que o quizás el primer derecho que uno tiene como consumidor es un derecho a la información. Esta información tiene que ser oportuna, tiene que ser verificable, tiene que ser veraz, y es entonces también una obligación cuando nosotros vamos a actuar prestando un servicio. Tenemos que entregar esta información. Pensemos quizás otro caso. ¿Qué pasa si es que esta pequeña o mediana o microempresa es una empresa de panadería? También tiene que entregar cierta información, desde luego los precios, pero aquí vamos a tener a lo mejor una información que es distinta. ¿Cómo se debe almacenar ese producto? ¿Cuál es la durabilidad de este producto que estamos vendiendo? ¿Cuándo se fabricó, se elaboró? Entonces, hay deberes de información que vamos a tener que entregar en dos ámbitos, ¿no? Primero, de una forma, digamos que autodeterminada por la pyme, es decir, la pyme por sí misma va a tener que entregar esta información al público general que entra a comprar a su tienda, pero también cuando el consumidor lo exige. Es decir, si el consumidor requiere esta información, se la solicita en específico, tenemos que entregarle esta información que tiene que ser veraz y que tiene que ser oportuna. Esa es nuestra primera obligación. Otra obligación. ¿Qué ocurre si esta pyme, esta micro o pequeña empresa es una ferretería? Con una serie de artículos que pueden ser dañosos, palas, herramientas, qué sé yo, y estos artículos, ¿qué es lo que pueden ocasionar? ¿Qué pasa si están mal colocados, mal distribuidos? Pueden producir un accidente. Entonces hay un segundo deber que tiene la empresa, que es un deber de seguridad. Tiene que entregar seguridad a los consumidores que asisten a a adquirir los bienes o a recibir el producto o servicio que la pyme está entregando. Esta seguridad es en todo ámbito de ideas. No solamente tenemos que pensar en que se vendan artículos que pueden ser potencialmente peligrosos, como sería a lo mejor el caso de una ferretería, y que por lo tanto va a tener que tener seguridad para que no se caigan, o vamos a tener que informar que son peligrosos,
o van a tener que estar en lugares donde los niños o niñas no lo vayan a tomar. Perfecto, es un caso de seguridad. Pero también a lo mejor una panadería tiene que tener seguridad, manipulación de alimentos, que la manipulación de alimentos sea bastante bien realizada, que exista higiene, y eso también entrega seguridad hacia quienes van a consumir estos productos o estos servicios que la pyme está entregando. Casos típicos que nosotros vemos en Conadecus. Alguien entra a un supermercado, se resbala, tiene un accidente. También es un deber de seguridad, o sea, se debe informar todos los potenciales daños que pudieran tener lugar en un cierto negocio. Aparte de eso, hay otros derechos que quizás no son tan aplicables en los casos de las pymes, pero que debemos conocer. Por ejemplo, hay un derecho o una obligación de reparar los perjuicios, es decir, si nuestro servicio le causa un daño a un consumidor, por ejemplo, un consumidor, una panadería o una pastelería vende un producto que está en mal estado y un consumidor se enferma, bueno, tenemos que reparar e indemnizar a ese consumidor que se vio afectado por el producto que nosotros vendimos. Entonces también hay un deber de reparación hacia los consumidores. Por otra parte, los consumidores siempre van a tener la libre elección, ellos pueden elegir los bienes o los servicios que van a contratar libremente, no pueden estar obligados a contratar un servicio determinado, ni tampoco pueden ser discriminados, no pueden ser discriminados. Aparte de eso, otros que se relacionan, y que ya no voy a abordar tanta profundidad, pero que conviene tenerlos presentes, por ejemplo, el derecho a la garantía legal. Hoy en día desde el día de hoy empezó a regir la garantía legal de 6 meses, entonces, si nuestra pyme se trata de comercializar productos, tenemos que entregar esta garantía de 6 meses al consumidor. Si el producto que le vendimos al consumidor falla dentro de esos 6 meses, él tiene un derecho a la garantía legal, esto es que se le devuelva el precio, que se le cambie el producto, o bien que se le sustituya por otro que no tenga estos inconvenientes. Entonces hay también una garantía que si nosotros somos comercializadores de bienes, tenemos que entregar a los consumidores. El resto simplemente los menciono, están ahí, ustedes los pueden ver en la presentación. Hay un derecho, o sea, un deber de entregar una publicidad que sea adecuada, que se respete las condiciones del contrato que se va a celebrar en caso de que ustedes hagan publicidad. Hay un derecho a retracto, el consumidor se puede retractar dentro de los 10 días cuando adquiere un bien, si es que esto lo hace a distancia, por internet, por ejemplo, y siempre tenemos que respetar los términos y condiciones en los que entreguemos los servicios a los consumidores. Si se compromete un día determinado para prestar un servicio, si se compromete plazos, precios, todo eso debe ser respetado siempre hacia el consumidor. Pero hay algo interesante. El año 2010 se dicta el Estatuto ProPyme con la intención de fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y este estatuto hizo algo bastante interesante, que consideró a las micro y a las pequeñas empresas como consumidores. Entonces, tienen las micro y pequeñas empresas un doble rol. Pueden actuar como proveedores cuando están prestando un servicio o cuando están vendiendo bienes, pero pueden ser también consumidores cuando ellas compran bienes o ellas contratan servicios para sí mismas. Y se le van a aplicar entonces los mismos derechos u obligaciones que recién hablábamos para los consumidores, pero ahora vamos a considerar a esta pyme como la consumidora. Un ejemplo, la misma panadería que compra sus muebles en un gran retail y los muebles fallan. Esta pequeña pyme, esta pequeña empresa, esta microempresa va a poder hacer uso también entonces de su garantía legal respecto de esta gran retail que le vendió estos muebles, es decir, tiene derecho a la garantía legal. Hay ciertas diferencias que vamos a ver con los consumidores, pero en general hay bastantes similitudes. ¿Qué derechos vamos a tener como pyme? Los mismos que acabamos de ver para el consumidor que contrata con ustedes. Información veraz oportuna, les tienen que informar sobre el servicio, sobre el producto que están adquiriendo, se debe respetar la seguridad también, hay libre elección y no pueden ser discriminadas arbitrariamente y además deben ser indemnizadas si se les causa un daño. Es decir, lo mismo que teníamos ahora como obligaciones, nosotros como micro o como pequeña empresa lo podemos exigir de nuestros proveedores como derechos. Hay que tener en consideración aquí que para que esto aplique, los bienes que se adquieren o los servicios que se adquieren no son aquellos que vamos a revender o a comercializar, sino que los vamos a utilizar como destinatario final. La pyme contrata el servicio de telefonía como destinatario final,
compra bienes porque los va a utilizar como muebles, los va a utilizar en su lugar de trabajo propiamente tal, no porque los compra y los revende, en cuyo caso no queda sujeta a esta condición de consumidora, porque ahí lo que está haciendo es comercializar y no está consumiendo el bien que adquiere. En cambio, si lo que hace es que compra bienes para utilizarlos ella misma, entonces sí tiene este rol de consumidora en este caso. ¿Qué diferencias tiene con un consumidor? Y con esto ya finalizo. ¿Qué diferencias tiene con un consumidor, diríamos, de a pie, un consumidor común y corriente, un consumidor que no es una empresa, que no se le aplica el rol del Servicio Nacional del Consumidor? Es decir, si somos una micro, una pequeña empresa que tenemos un problema con nuestro proveedor que nos vendió estos muebles y no nos responde, lamentablemente no podemos interponer este reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor, pero sí podríamos hacerlo ante asociaciones de consumidores, por ejemplo, ante CONADECO, porque sí se mantiene el rol de las asociaciones de consumidores, pero no interviene en este caso el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Qué pasa entonces si no nos responde? ¿Qué hacemos si no nos responde el proveedor? Podemos ir al juzgado de policía local y entonces presentar una demanda y tramitar ahí un procedimiento en el que no necesitamos abogado, pueden tramitarlo ustedes personalmente y entonces podrán exigir estos mismos derechos que en un minuto lo ejercemos directamente ante el proveedor, pero que en este caso lo tendríamos que ejercer judicialmente. ¿Qué pasa si es un conjunto de pequeñas o microempresas que se ven afectadas? Pueden accionar también colectivamente, pueden ser en ese caso también representadas por una asociación de consumidores, o se pueden agrupar en estas asociaciones gremiales y ejercer estas demandas colectivas. Entonces esas son como las diferencias con un consumidor, diríamos, de a pie, un consumidor que no es una empresa, y la micro o la pequeña empresa cuando actúa como consumidor. Eso por mi parte, ahí le doy el pase a Hernán, yo creo que va a seguir. Muchas gracias, Antonio, por tu exposición. Creo que la última parte fue profundamente interesante con respecto a lo que es las demandas que se puedan suscitar contra los proveedores. Bueno, contra es una palabra un poco agresiva, pero digamos en términos jurídicos se entiende. Y nada, pasamos a lo que es Hernán. Gracias, muchas gracias. Bueno, y saludarlos a todas y a todos. Yo voy a hablar de un tema que es muy relevante para las pymes y que conozco y que creo que los pymes debieran conocerlo, porque una de las discusiones que han habido en muchos gobiernos desde hace muchos años es cuál es la previsión que tienen los emprendedores, las pymes, las MIPYMES. Y la verdad es que existe una forma en que los pymes pueden cotizar la previsión, la salud, y por lo tanto tienen una posibilidad a todos los emprendedores y que tiene algunas diferencias. Esto es lo que todas las pymes en Chile deben contar con estrategias económicas, financieras para minimizar los gastos, sus gastos y maximizar las utilidades, porque de esto se trata. Por lo tanto, lo primero que exige para que pueda hacer este llamado sueldo empresarial es que esté formalizado. Y todos pueden ingresar y tener previsión a través de este llamado sueldo empresarial. ¿Esto qué es lo que hace? Reduce la carga tributaria. Exactamente, mediante el acceso a beneficios que da la ley 20.210 de impuesto a la renta. El sueldo empresarial puede dar ventaja a las organizaciones. Por eso es bueno conocer los detalles que la rodean. Por lo tanto, voy a definir qué es el sueldo empresarial. El sueldo empresarial en Chile genera transacciones dentro de la empresa, las cuales deben ser analizadas para cumplir con la normativa vigente. La empresa podrá considerarlo como un movimiento dentro de la declaración de renta anual, así como también en la renta líquida imponible de los empleados de la organización. O sea, la persona pasa a ser un empleado de su propia empresa. Ese es el punto. En la ley de impuesto a la renta se ha definido que se acepta como gasto la remuneración del empresario individual. Estamos hablando
de la señora que tiene el almacén, el que tiene una ferretería o un minimarket, todos pueden hacerlo, ¿no? Puede ser socio de una sociedad, de una SPA, una sociedad anónima cerrada, una empresa limitada, una IRL, todas las formas que tenemos hoy día de cómo se van formando las empresas. O el accionista, pero exige que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o la empresa. Esa es una exigencia. Y hasta por el monto que está afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. O sea, hoy día el monto de las cotizaciones obligatorias, el máximo, es 81.7 UF. Ese es el monto. ¿Ah? Por lo tanto, esto que hoy día lo tenemos como algo que no se conoce mucho, es un beneficio tributario. ¿Ah? Ya que los dueños o socios pueden considerarla como gasto necesario para producir renta. Él está trabajando en su empresa, por lo tanto tiene el justo derecho a percibirlo como renta. Y por eso hace, eso sí, siempre que se esté afecto al pago de cotizaciones de salud y AFP. Aquí no corre el seguro cesantía, no se puede agregar. Entonces, la empresa podrá descontar de las utilidades el dinero y reducir así la carga impositiva. ¿Cuáles son los requisitos? En la ley 20.021 y algunas normas adicionales establecen diversos requisitos para que la remuneración del empresario sea aceptada como gasto dentro de la empresa. Dicho requisito, voy a nombrarlo. El empresario remunerado debe ser un socio que trabaje y permanentemente en la empresa. Eso, también un detalle, no implica que deba someterse a una jornada de trabajo completo. Es el propietario, puede tener, no tiene obligación de firmar la tarjeta, el ingreso o la salida. Las remuneraciones y el impuesto único de segunda categoría asociado a las rentas serán contabilizados en los meses a los que corresponden y se identifique claramente a las personas asociadas a ellos. Debe realizarse, además, las cotizaciones previsionales obligatorias, AFP y salud, al socio o empresario por la remuneración pagada por la empresa. ¿Qué otro? Los socios, siempre que lo cumplan, podrán acceder al sueldo empresarial y contabilizarlo como gasto para fines tributarios. Lo único que los excluye es ser jubilado, en el sentido de que para hacer uso de este beneficio es necesario que se efectúen cotizaciones previsionales obligatorias. El tope, aquí está de acuerdo, se fijó en el año 2021, en que se modificó el tope de cotizaciones previsionales, y esto, como lo dije anteriormente, es 81.7 UF. Y si la remuneración de los socios sobrepasa este límite, no será reconocida por el fisco como gasto para fines tributarios. Por lo tanto, con cuidado. Ahora, ¿dónde está regulado esto? Bueno, está regulado, se encuentra regulado en el decreto ley 824 sobre la ley de impuesto a la renta. Es algo legal. Por lo tanto, para el decreto queda clarificado de que para todos los efectos considera que para el socio dueño o dueño de la empresa constituye renta y para la empresa puede generar un gasto. Sin embargo, se debe verificar que efectivamente es necesario para producir la renta. ¿Cuál es el punto? En que esto es para las personas que efectivamente trabajan en sus emprendimientos, en sus MIPYME, trabajan ahí. ¿Qué es lo otro importante aquí? Dejar en claro de que las personas, las empresas, hoy día, especialmente las pymes y las MIPYME, las microempresas, están afectadas a impuestos. En la medida que tienen que pagar un impuesto
el impuesto mensual, en que va a gravar todo lo que es las diferencias que hay entre ingresos y egresos. Porque hoy día los pymes estamos absolutamente desintegrados. La desintegración hace de que el pyme paga por ingresos, egresos. Si compra 10 y vende 15, tiene que pagar el impuesto por el 15. Y hoy día, obligatoriamente mensual, él tiene que pagar el 25%. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que este 25%, aclararlo, decirle, las empresas no pagan impuestos. Este es un adelanto que hacen las empresas cuando pagan ese 25%, es un adelanto al impuesto que van a pagar los dueños, los accionistas, los socios, cuando declaren el global complementario y retiren utilidades. Ese 25% se va a descontar del impuesto que tendrían que pagar en el global complementario. ¿Qué es lo que le sucede a las pymes? Que por sus ingresos, yo tengo la tabla aquí, por ejemplo, para la declaración de renta de este año, los que tienen utilidades por hasta 8.775.702 pesos están exentos de pago de impuestos. Por lo tanto, si usted tiene esa utilidad, no tiene que pagar impuestos. Podría pasarla esos 8 millones, que es un equivalente a 731.000 pesos de promedio mensual. Bueno, él podría imponerse por un diferencial para dejar. Los sueldos empresariales tienen que tener otra relación. La empresa debe generar utilidades, porque si no, si él no tiene utilidad y se está pagando un sueldo empresarial, la empresa está pérdida. Tiene que generar utilidad. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que se va a pagar impuestos en el 2022. Todos están exentos. Todos los que tienen utilidades sobre 8.775.702 pesos hasta 19.501.560 pagan el 4% de impuesto a la renta. Las utilidades, estamos hablando global complementario, pero tiene un beneficio, tiene derecho a una rebaja de 351.028 pesos. Eso es una rebaja, un beneficio, por lo tanto no va a pagar el 0,40, paga una cantidad menor. Esto, cuando usted tiene un sueldo que está en este promedio entre 731 y 1.625.000 mensuales de utilidad, usted puede asignarse en cualquier circunstancia el sueldo empresarial de acuerdo a las utilidades que obtiene mensualmente y usted tiene la cuenta de su balance, cuánta es la utilidad que obtuvo anual, por lo tanto sabe cuánto puede entrar a cotizar en el sistema previsional, que hoy día es AFP, pero probablemente las modificaciones nos van a cambiar el escenario y nos van a tener una nueva reforma previsional y por lo tanto las condiciones van a ser distintas y usted asegura. ¿Qué es lo que sucede si usted tiene utilidades suficientes y tiene a su marido o a su esposa, a su hijo, su hija, que también trabajan, que es la normalidad de los pymes, en que las pymes son familiares? Usted, en la medida que tenga utilidad, puede imponerles a todos. Eso está claramente y que realmente certifique y sea verificable de que trabajan en ese emprendimiento. Por lo tanto, aquí tenemos una alternativa que tiene que utilizarse y que debiera ser la forma como las pymes pueden cotizar cotizaciones previsionales y asegurar su previsión para el futuro, en la medida de que ellos tengan esto como condición, las utilidades.
aquí yo les voy a dar otros tips que también le considera. Por ejemplo, si se es dueño o socio de la empresa y se recibe este sueldo, como contribuyente se debe prestar de forma efectiva los servicios laborales a la organización, a la empresa, a la pyme. Esa es condición, como se lo había señalado. También es importante que la renta sueldo patronal sea razonable y proporcional a las labores cumplidas e importancia de la empresa. Lógicamente, tiene que ser de acuerdo a la función que presta. Los excesos de sueldo, cuando superan el límite imponible, constituyen un gasto rechazado y se deberá considerar tal cual se indica. Si usted, a pesar de que tiene buenas utilidades, y usted va a cotizar por más de 80.7 UF, le va a considerar solamente las 80.7 y todo lo que tenga de sueldo superior no se lo va a considerar y lo va a considerar como gasto rechazado. Por lo tanto, tiene que cumplir con la normativa, no superar ese límite que es el que establece la ley. El sueldo empresarial incluye a los dueños también, como les dije, a los socios de la empresa, también a los accionistas, al cónyuge, conviviente civil de los propietarios y sus hijos. O sea, toda la familia que trabaja en una pyme puede acceder a este beneficio tributario, porque usted esto está haciendo la imposición, está aportando para su previsión para el futuro, pero además está haciendo una rebaja de impuestos, porque pasa a ser gasto. Por lo tanto, esto es un beneficio que muchas de las personas debieran utilizarlo y yo creo que esta información que no está muy difundida, que tienen que pagar las cotizaciones tal como los paga la empresa, al final ustedes tienen que pagar las cotizaciones previsionales tal como si se estuvieran haciendo con empleados o personas que trabajen con ustedes, pasan a ser un empleado más de la empresa, y este es un beneficio que se conoce poco, se utiliza poco, pero que está aquí. Y este es lo que tenemos, al menos. Podemos tener una opinión de que el sistema es bueno o malo, el sistema previsional existente, van a haber cambios probablemente, pero es lo que tenemos. Y por eso yo los invito a que utilicemos este sistema del sueldo empresarial, porque es una manera de tener previsión y tener salud. La señora del almacén, el ferretero, el carnicero, todos pueden hacerlo, porque ellos tienen ingresos, egresos, declaran impuestos, están formalizados, porque eso es lo importante, y por lo tanto pueden tener acceso a este mecanismo. Quisiera agregarles también que es importante que ustedes sepan, cuando ustedes pagan, hay la diferencia entre ingresos y egresos mensuales, produce cuánto es la carga, se paga por la utilidad obtenida mensualmente, que después se suma al balance final. Bueno, cuando se produce esta diferencia, se paga un impuesto cuando hay utilidades, que es, lo que les dije anteriormente, es un adelanto y que es un impuesto del 25%, pero que si ustedes están en un rango que es menor, por ejemplo, pues si están en el rango de los exentos, ese 25% es lo que todos reclaman cuando me llega la devolución. Esa es la devolución, pues. Le devolvieron el impuesto que usted pagó en exceso. Si usted pagó impuesto por 8 y pagó 25, hay un 17% que pagó de más, le adelantó impuesto y usted paga menos. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos tiene que reconocerlo y Tesorería le va a girar el cheque por la diferencia y se lo devuelve. Esto pasa porque tenemos un rango, en los tramos de impuestos son distintos. En los exentos, que son hasta los 8.775.000, después están los que pagan el 4%, pero que tienen una cantidad a rebajar, hay un beneficio de rebaja en cada tramo. Después hay uno, el 13,5, que son los que tienen utilidades de 45 millones, ya, y después mejor no voy a seguir porque vamos a llegar hasta los de 200 y no creo que los pymes estén en esas condiciones.
pero yo quería informarles esto y para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta es una información pública que uno tiene acceso, ¿no? Eh, eh, hay un detalle ahí también, los contratos de trabajo no serán necesarios para hacer uso del sueldo empresarial en Chile. Sin embargo, como se incluyen sociedades anónimas, sí que se tienen que hacer. Y sociedades por acciones, SPA. Esas sirva, les sea de utilidad, porque esto es algo que no tiene mucha difusión, pocos lo conocen. Gracias. Perfecto, Hernán. Bueno, de antemano agradecer la tremenda exposición que acabas de realizar. Creo que esclareciste y sacaste a colación muchos temas que estaban un tanto dormidos en términos de difusión, como puede ser el sueldo empresarial, que además se constituye a la postre como un mecanismo para acceder a la previsión, que ha sido un tema bastante presente dentro de las demandas que pudieran tener los emprendedores que están día a día trabajando. Y claro, ellos pueden tener hasta quizá un caso muy particular como puede ser un accidente de trayecto, y eso a la fecha no está cubierto licianamente. Exacto. Entonces, eso viene a despejar situaciones que son necesariamente no tan tributarias o no tan dentro del apartado de lo que es utilidad o ganancia, sino más bien de la cotidianidad. Si al Sí, final los emprendimientos se habla de que se gana, se pierde, pero se va trabajando día a día. O sea, el emprendedor no conoce horarios, la verdad. Le da vida a través de esto y eso va siempre teniendo riesgos. Hernán Antonio, ¿les parece si pasamos a la sección de preguntas para ya ya. ir cerrando? Bueno, vamos a hacer la pregunta, vamos a partir con una pregunta bien general y después vamos a llegar a las especificidades que se suscitaron dentro del trayecto de lo que fue esta actividad. La primera, que es la más general, es que una usuaria o una emprendedora, mejor dicho, alegaba que esto era un poco muy enfocado en lo que es lo formalizado, que había de alguna forma una zona grisácea, una zona oscura de la gente que no está formalizada. Entonces yo, Hernán, te pregunto directamente, a nombre también de esta usuaria, ¿por qué debiera el emprendedor formalizarse? ¿Cuál sería el gran motivo? ¿Por qué es el camino más recomendable? A ver, mira, yo soy partidario de que la gente tiene que estar formalizada. Primero porque hay un tema de país. El país necesita recaudar impuestos. Todas las personas tienen que tener la seguridad de que van a tener una situación tributaria y que, por lo tanto, la formalización le da la seriedad, la responsabilidad, puede hacer usos de la ley, puede tener beneficios para los que están formalizados. Hay canales como el mismo FOSI, pero también está Cercotec, también está Corfo, que apoyan, pero a los formalizados. Por lo tanto, hay muchos beneficios, pero también, y aquí quiero ser súper concreto, ¿eh? Yo creo que el formalizado con el que no está formalizado hay una competencia desleal, porque no es lo mismo que el que está formalizado, que está pagando impuestos, pero además tiene que incurrir en gastos como arriendo, luz, y tiene que hacer las adquisiciones. No hay ningún tipo de evasión de impuestos por parte de los formalizados, y los pymes normalmente pagan sus impuestos correctamente. Por lo tanto, el país como país necesita que las personas se formalicen. Un país no va a crecer cuando la gente no está formalizada. Por lo tanto, es también para su propia seguridad y poder acceder a este tipo de beneficios. Porque este tipo de beneficios que yo hablé, es para los formalizados. No puede optar una persona que no está formalizada. No tiene, para el Estado, una persona que no está formalizada no existe como comerciante. Es ilegal. Eso es, no tiene acceso a un sinnúmero de vías. Y en este caso nosotros, y yo personalmente, apoyo los pymes formalizados. Perfecto, Hernán. Bueno, acá una usuaria, Malfondier Bellas, un emprendimiento, ese es su nombre del emprendimiento, claro, también alegaba que, o sea, señalaba, mejor dicho, que era una pena porque ya las personas más perjudicadas son las que no están formalizadas y que no podía cobrar un bono pyme por no estar perjudicada, o sea, por no estar Exacto. formalizada, mejor dicho,
Pero claro, yo creo que dentro de lo que tú nos comentas, Hernán, el bono es una parte bastante ínfima dentro de todo lo de todas las puertas que se cierran en el caso de no estar formalizado. Exacto, exacto. Es una cantidad inmensa de temas que podría acceder esa persona cuando está formalizado. Desde desde la existencia de una pyme podría acceder a montones de beneficios, desde ayudas para que Capital Semilla y otros más, hasta poder acceder a lo que estábamos comentando, a si genera las utilidades, puede tener incluso derecho a salud, previsión, seguridad, porque también está la ley de accidentes del trabajo, que también se tiene que pagar cuando estás tú haciendo cotizaciones como trabajador de tu propia empresa. Por lo tanto, tienes un montón de beneficios que tú no los puedes acceder si no estás formalizado. Por eso nosotros le hablamos a los formalizados y los invitamos a que se formalicen. Si al final formalizarse no tiene tiene, existe la empresa. Tiene el tema de la existencia de la empresa. La empresa existe cuando está formalizado, hizo la iniciación de actividades y cumple con lo que mandata la ley. Hoy día es tan fácil hacer una declaración de impuestos mensuales porque impuestos internos te lo hace automático. Y ni siquiera necesita llevar contabilidad. O sea, esos son beneficios que están para las pymes. Y que el pyme lo único que hace es entrar en eso y ya impuestos internos le tiene ya resuelto cuánto tiene que pagar de impuestos, cuánto es el PPM, si tiene utilidad, cuánto impuesto paga. Pero también tiene lo otro. Si los ingresos son pocos, después a fin de año, cuando haga su global complementario, lo que pagó en exceso o si está exento, se lo va a devolver con intereses reajustados. O sea, eso es lo que esperan mucho. Cuando hay una declaración de impuestos, todos están esperando el cheque de evolución. Es por eso, porque pagaron en exceso. Es un ahorro que haces al final. Pero Bueno, el llamado y es a formalizar. sí, claro, por cierto. Pero dentro de lo, ya que Hernán tocaste el tema de lo que son utilidades y lo que son impuestos diferenciados, hay una emprendedora que se llama Blanca Zurita que pregunta textualmente, pero si los emprendedores nos formalizamos, pero nuestra ganancia no es siempre la misma y el pago de impuestos es mayor, dice que muchas veces los emprendedores pagan mucho más en permisos mensuales y arriendo, entonces se les perjudica. Ella estaría indicando que esto de formalizarse incidiría de manera negativa en las utilidades. ¿Eso es del todo cierto, Hernán? ¿En base a tu Eso es, experiencia? todo lo que implica la formalización implica que todo lo que tú tengas de gastos para producir la renta van a pasar a gastos de la empresa. Si pagaste arriendo, el arriendo se descuenta y pasa a ser gasto. Si pagas la luz, pasa a ser gasto. Si pagas gastos generales, todo es gasto. Por lo tanto, la carga no es tan así. O sea, si produce renta, lógicamente que va a pagar. Si, un, si una usuaria o una pyme tiene rentas de menos de 731.000 pesos promedio al año, no va a pagar impuestos. No va a pagar impuestos porque eso está exento. Porque ella lo va a reflejar cuando haga la declaración del global complementario individual. Si está, es que aquí hay dos cosas. Uno es el pago de la empresa y otro es el global complementario que es individual, es de las personas. Y por lo tanto, si ella tiene utilidades por eso, no va a pagar cero impuestos. Y todo lo que aportó, que a lo mejor pagó 25%, claro, la ley es media, no paga un impuesto mucho más alto de lo que de verdad pagan las pymes. Ese es un tema que hay que corregirlo. Pero la persona, si gana menos de 731.000 pesos promedio, paga nada, cero, cero. Y lo que pagó de impuestos se lo van a tener que devolver con intereses reajustados. Entonces, no es así. Por lo tanto, yo creo que para que un negocio sea serio, para que el país crezca, necesitamos que los pymes estén formalizados.
porque eso es lo que necesita el país. Necesita crecimiento. Los emprendimientos tienen que ser formalizados. Se ha intentado montones de veces, pero hay distintas formas de formalización, ¿no? La gente de las ferias libres tiene una manera de ser formalizados. Ellos son formales. Ellos tienen una iniciación de actividad que está acreditada en los municipios. Están exentos de dar boletas. Perfecto, pero ellos pagan tal como lo hace un emprendimiento, ¿no? El taxista. El taxista es formalizado. Es un pyme, un mi pyme formalizado. Es su auto. Y él paga como gasto presunto anualmente. Pero él está formalizado. Para que poder andar en la calle, tiene que estar formalizado. El vehículo. Son los vehículos. Pero ese es un tema. Así se formalizan los pymes. Ellos no tienen, es difícil de controlar. Entonces lo que hace el sistema tributario, le dice, no, le vamos a calcular un gasto presunto. ¿Cuánto es lo que hace diario? Y ellos tienen una tabla. Es un gasto mínimo. Pero él puede estar tranquilo. Él puede trabajar sin... Ese vehículo está trabajando sin que esté ilegal en la calle. Perfecto, Hernán, y entro avanzando en lo que son las preguntas más técnicas y recapitulando también lo que es sueldo empresarial. Te quería poner un ejemplo que nos estaban consultando en la cajita de comentarios también. Era que con respecto a los impuestos diferenciados y con respecto a que estos impuestos no incidan de manera negativa en las utilidades, si es que estas son pocas, porque hay una pastelería que comentaba que sí había montos mínimos de cotización usando estos mecanismos si es que habían pocos ingresos. Bueno, efectivamente, pues, si tiene pocas utilidades, la cotización no puede exceder las utilidades que obtiene la pyme. Tiene que estar de acuerdo a sus utilidades. Podría ser que si tiene un ingreso de 1.000.000, puede colocar incluso hasta el 1.000.000 porque no está obteniendo, pero está aportando, está pagando igual el impuesto porque está cotizando. Puede hacerlo. En la medida que tenga utilidades, el pyme puede cotizar y hacerse un sueldo empresarial. Y yo creo que si eso lo hiciera un pyme, yo creo que está haciendo un tremendo aporte para él mismo. Es para su futuro, para su seguridad, es para él, para su familia. Lógico, tiene atención médica, tiene cualquier accidente, puede recurrir a los servicios públicos, va a tener, bueno o malo el sistema, va a tener algo de fondos para poder pensionarse. Y por lo tanto, hoy día tenemos un sistema que les da un aporte a las personas que jubilan con bajos montos, por lo tanto, se va a agregar y le va a completar la pensión. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que pensar, yo te lo digo lo digo así bien abierto. Yo trabajé como pyme toda mi vida. Y yo lo hice con sueldo empresarial. Y me pensioné con mi sueldo empresarial. Porque yo estuve consciente que tenía que hacerlo. Y lo hice durante más de 30 años. Más de 30 años que yo coticé con sueldo empresarial. Y obtuve mi pensión. Entonces, yo lo pongo, ¿por qué toqué este tema? Porque yo lo hice. Yo lo hice y conozco varios que lo han hecho, conocidos míos que han hecho este modelo. Porque cuando uno es independiente, tiene su pyme, no muchas veces uno piensa en que cuando termine, cuando ya tenga la edad para pensionarme o simplemente ya no pueda continuar, ¿qué me espera para el futuro? Por lo tanto, la tranquilidad para uno, este es un mecanismo. Tiene el tema de que la empresa debe generar utilidades, porque si no genera utilidades no puede acogerse. Pero creo que hay que pensarlo. Aunque sea bajo,
los sistemas de pensiones, va a cambiar y por lo tanto los pymes debieran pensar, porque van a tener la seguridad previsional, buena o mala, pero la van a tener. Si la empresa genera recursos suficientes, puede cotizar por el máximo. ¿Por qué no? Si hoy día son 80.7 el máximo. Bueno, va a tener mayor aporte, mayores fondos. Por lo tanto, Perfecto, puede tener una mejor pensión. perfecto, Hernán. O sea, de alguna manera este mecanismo también invita a despejar un poco ese interrogante de que terminándose el emprendimiento, la vida útil del Exacto. emprendedor, ¿qué hago? Despeja un poco esa idea o esa falsa creencia de que emprendiendo se vive al día a día, que no existen esas como garantías dentro de lo que es ya quizás una vejez o un mismo caso de enfermedad, que a veces tampoco permite seguir en el día a día. Claro, Perfecto. y lo otro que te hace es que esto lo rebajas justamente de las utilidades, de los impuestos que supuestamente tú podrías pagar. Po. Claro, Sí, porque claro. si tú te impones, mira, si tuviera una pyme buena, que tuviera un ingreso, por ejemplo, aquí vamos a ponernos un tema. Si esa pyme tuviera un promedio de utilidad de 1.600.000 mensuales, ¿m? estaría afecta a impuestos. Está afecta a impuestos al 0,4. Va a una rebaja que le hacen. Pero tendría que pagar 0,4. Pero si yo impongo, no el 1.600.000, impongo el millón, 1.400.000, 1.300.000, caigo en el otro tramo y no tengo que pagar impuesto personal. Pues hago retiro igual, una diferencial. Y puede retirar, pero a la vez pagando sus cotizaciones previsionales y va a tener un monto de cotización que a lo mejor está por sobre el promedio de lo que cotiza, de los sueldos que cotiza la gente. Pero me estoy poniendo en un caso particular. Lo mismo le pasa a una persona que tiene que su pyme no da más de 735.000 pesos mensuales. Bueno, si da 731.000, puede cotizar una parte de 500, 600 mensuales y con eso tiene previsión, salud, tiene todo. Está Claro, asegurando, existen las la plata no la posibilidades. está pagando en impuestos, la está depositando en su cuenta, la está Sí, poniendo en claro. su cuenta individual. Eso es. Existe, bueno, existen las posibilidades, existen los mecanismos. Bueno, ya para acercarnos un poco a lo que es el final, queremos cerrar con una pregunta que yo creo que es la pregunta más central, la hicieron también en la caja de comentarios, pero esta quizás también la podría responder Antonio, que es una pregunta estrictamente jurídica, pero yo creo que en base a lo que señalaban los usuarios es la que mejor resume, o nosotros creemos como FOSIS, que finalmente en la PPT, en la última lámina, se señalaba que está el rol de la MIPE como consumidora, pero la pregunta central es ¿cuál es el ejemplo como más tácito que podrías dar, Antonio, de que, en qué se diferencia con la protección a un consumidor? Bueno, la diferencia con la protección al consumidor es de algunos roles. Yo lo que señalaba es que, por ejemplo, el CERNAC, todo lo que es relativo al CERNAC no se aplica en el caso de la pyme. Si tenemos como pyme un problema, compramos, por dar ejemplo, en algún retail productos, para utilizarlos y los compramos como pyme, los compramos con nuestro root empresa, no podemos ir al CERNAC a interponer un reclamo y entonces ahí tenemos ya una diferencia que es esencial. Y lo otro es que siempre hay que considerar que la pyme va a comercializar normalmente bienes o va a prestar servicios determinados. Por lo tanto, hay casos en los que va a adquirir productos para comercializarlos y hay casos en los que va a adquirir productos para utilizarlos. Cuando los adquiere para comercializarlos, no aplica su rol como consumidora porque no está consumiendo esos productos, sino que los está revendiendo. Y esos productos que adquirió no van a tener entonces, por ejemplo, la garantía legal, sino que es una relación distinta entre ella como comercializadora y quien sea el distribuidor. En cambio, cuando los adquiere para utilizarlos, ahí sí va a tener el rol de consumidor y por lo tanto va a poder hacer exigibles sus derechos ante este proveedor. Va a poder exigir la garantía legal, va a poder exigir la reparación si es que esto le causó algún tipo de daño, que se respete la seguridad y que le entregue la información adecuada.
Esas son, como yo diría, las principales diferencias. También pueden actuar colectivamente, eso se equipara a los consumidores, solamente que es distinto porque aquí, cuando los consumidores actúan colectivamente, por ejemplo, los tenemos que agrupar en un grupo de 50 consumidores, y aquí es distinto, aquí se pueden asociar en agrupaciones gremiales y accionar colectivamente si que existiera una afectación masiva, y que por supuesto que en varias ocasiones las ha habido. Perfecto, Antonio. Creo que con eso queda del todo claro, la verdad, la diferencia más sustancial. Bien, Antonio Hernán, les queremos dar las gracias como FOSIS, como comunidad emprendedora, por haber compartido este tremendo conocimiento, por haber abierto las puertas también de su corporación para estar en la misma línea que ustedes señalan, que es siempre desde la vereda de la defensa del consumidor. Y eso fundamentalmente. Le agradecemos por haber participado y bueno, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Sí, muchas no, no, gracias. el gusto es nuestro. Gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Y gracias a toda la audiencia que hoy día se hizo presente de manera masiva, como es habitual en estas charlas que ofrecemos periódicamente. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.